la imagen de la Navidad a la que muchos estamos acostumbrados, la de los arbolitos y las calles llenas de luces electrónicas que llenan de melodías navideñas el ambiente, los santas en las calles o en las plazas comerciales, la televisión con cientos de anuncios de las ofertas de temporada y el paisaje lleno de nieve. No era a lo que yo estaba acostumbrada en mi infancia. Ya de último, eso que describí es lo que yo entiendo como Navidad, los regalos, los villancicos, etc. Pero cuando yo era niña vivía en un poblado muy pequeño. No diré que era pobre porque realmente no pienso que lo fuera. Lo que sí, es que estaba súper desconectado y la única gente que solía salir eran quienes iban a comprar cosas fuera o quienes comerciaban lo que cultivaban y cosas por el estilo. Era gracias a lo que esas personas me contaban que yo conocí la Navidad, por lo que comprenderán que lo que les voy a contar a continuación no me pareció raro nunca. Hasta que salí de mi pueblo para estudiar, me di cuenta de que la Navidad, y en especial su principal representante en el mundo, Santa Claus, no era ni de lejos lo que el resto de las personas fuera del pueblo entendían por Santa. Recuerdo que cuando era niña cada año esperaba con ansias la Navidad. Como toda niña, constantemente trataba de quedarme despierta por la noche para poder verlo, pero también como cualquier infante, no aguantaba despierta mucho tiempo y despertaba siempre al día siguiente en mi cama, con mi respectivo regalo, que no sobra decir, no eran propiamente juguetes, eran cosas, sí, pero yo no concebía los regalos como juguetes, solo objetos, así. Una Navidad recuerdo haber recibido un zapato, otra un botón de camisa, otra el lente de unos anteojos, y en cierta ocasión, y ahora sabiendo toda la verdad, lo más perturbador fue un diente. Un día, con la curiosidad de la niñez, le pregunté a mi mamá y mi papá cómo era que Santa Claus entraba a la casa si siempre estaba cerrada. Ellos me dijeron que no entraba. Me contaron que ellos y todos los padres del pueblo iban a visitarlo, y en su casa él les entregaba los regalos, y ya ellos no los entregaban a los niños. Ya con esa información decidí más que esperar a Santa despierta. Esperaría a que mis papás salieron esa noche para seguirlos y poder conocer a Santa. Llegó Nochebuena, y cuando la noche cayó, me fui a dormir, pero a escondidas, sin que se dieran cuenta, me tomé una taza de café para mantenerme despierta. No sabía en ese entonces por qué eso funcionaría, pero había oído muchas veces a los adultos decir que lo tomaban para mantenerse despiertos. Así que fue lo mejor que se me ocurrió, y funcionó. Esa noche nomás no me dio sueño. Así que cuando escuché que mi mamá y papá se pusieron de acuerdo para salir, me salí de la cama y esperé a oír cómo cerraban la puerta. Me asomé tantito desde mi cuarto para ver que no había nadie y me acerqué a la salida. Por suerte mi pueblo era tan pequeño que podía andar de noche por las calles sin perderme. Ya me lo sabía de memoria. Así podía irme escondiendo sin que me vieran. No quería que nadie fuera a descubrirme y avisarle a Santa, y entonces sí, además de no poder verlo, no iba a poder tener mi regalo. Pues anduve tras de ellos un rato. No sabría decirles cuánto, pero finalmente tanto ellos como los demás adultos con hijos se reunieron alrededor del viejo pozo que estaba abandonado desde hacía quién sabe cuánto. Solo oía murmullos de la gente. Yo pensé que ese era solo el punto de encuentro en el que se verían con Santa. Y de cierto modo, no me equivocaba. Lo que no me esperaba es que, en el pozo, fuera donde Santa vivía.
O bueno, eso es lo que hasta mucho tiempo después me imaginé, porque nunca lo vi. Solo recuerdo haber visto una especie de luz saliendo del pozo, y ver también cómo una de las personas que estaban ahí reunidas, por voluntad propia, se metía al pozo, se agarraba de la orilla y se dejaba caer. Yo no sabía qué sucedía. Como niña, no tienes muchas referencias mentales para poder comparar. Trataba de entender lo ocurrido, cuando de repente, del pozo empezaron a salir flotando tanto las ropas como los objetos que aquella persona llevaba consigo, y todos los que estaban alrededor, incluidos mamá y papá, empezaron a tomar las cosas en el aire y a guardárselas en las bolsas o en sacos grandes, dependiendo de qué era lo que agarraban. Yo solo alcancé a ver vagamente, les digo, las ropas, y por ahí alguna que otra moneda, y creo que incluso hasta un dedo. Quisiera creer que no, porque me parecía en extremo extraño que alguien tomara algo así. Pero hay todo tipo de gente en todos lados. Además, ya me había tocado en alguna Navidad pasada que me regalaran un diente. Yo no tenía modo de procesar aquello. No lo vi como algo malo, solo como algo que no podía entender, como magia al fin y al cabo. Si algo entendemos todos los niños es que esa época es mágica y suceden cosas fantásticas. Esperé entonces a que mamá, papá y el resto de las personas se alejaran del pozo para poder acercarme y asomarme para poder ver a Santa. Entonces, cuando todos se habían retirado, ya no importándome que mis padres no me encontraran en casa, me acerqué a la boca del pozo, que aún despedía una luz suave, y vi dentro. La verdad, no sé decir si me asuste o no, pero sí me quedé impresionada, porque adentro había una enorme masa hecha con cuerpos de personas, y se podían distinguir muchísimas caras casi perfectamente, y de las bocas y ojos de aquellas caras era de donde salía esa luz. Con que ese es Santa, me dije a mí misma, y ondeé la mano para saludarlo. Un par de manos que eran visibles contestaron, y muchas caras sonrieron. Yo solo sonreí de vuelta, y regresé a casa feliz por haber conocido finalmente a Santa, y haber podido saludarlo. Como les digo, yo nunca me asusté, no sentí miedo ni nada extraño fuera de lo fascinante que era estar viendo cosas así de mágicas. Pero cuando salí de mi pueblo y me di cuenta de que lo que yo tenía concebido como Navidad, y más que nada como Santa Claus, era algo completamente diferente, me sentí aterrada. Duré mucho tiempo en procesar que mi infancia había sido increíblemente extraña y para algunos pesadillesca. Pero el tiempo va sanando, sino borrando todas esas experiencias que adquieren significados nuevos a la luz de otras perspectivas. Por eso también dejé de contarles a las personas cercanas esa vivencia, porque lo tomaban como una historia de terror, y entiendo bien la razón. Pero decidí contarla aquí porque creí que era el lugar adecuado. Que descansen, gracias por el espacio y feliz Navidad. La época navideña siempre ha sido de mis favoritas desde que era niño. Me parecía una temporada mágica y en la que todos se veían más felices. Por eso, cuando mis hijos nacieron, no podía esperar a que crecieran lo suficiente para poder ver sus rostros iluminándose al recibir sus regalos. Deseaba mucho que experimentaran el despertarse la mañana de Navidad con el olor a atole y pan dulce que a mí me despertaba cuando era pequeño. De toda la familia, yo siempre fui el que más deseaba que llegara Navidad. Empezaba a poner los adornos desde que comenzaba noviembre,
y no escatimaba en gastos a la hora de adornar mi casa, aunque fuera por dentro, porque vivíamos en una vecindad. Estaba llena hasta lo posible de lucecitas y las ventanas completamente cubiertas por nieve artificial. Conforme pasó el tiempo, empecé a ganar mejor sueldo y nos mudamos a una casa, no muy grande, pero eso sí, con una pequeña y pintoresca chimenea, más que nada por mi capricho de poder darle a mi casa un toque navideño extraordinario. Y como se lo imaginarán, también me puse a ver la manera de conseguir un traje de Santa Claus para usarlo durante la noche con tal de que mis hijos me vieran y se emocionaran. Duré como 3 semanas en encontrar a alguien que pudiera hacerme un traje que se viera decente. Lo demás fue ponerme de acuerdo con mi esposa para que me siguiera la corriente el mero día de Navidad, o mejor dicho, en la madrugada. Yo ya les había dicho a mis hijos que no habíamos podido tener la visita de Santa porque no teníamos chimenea en el departamento donde habíamos vivido hasta entonces, por lo que ahora que sí teníamos, era muy probable que se diera el caso que se lo toparan por accidente. Pero siempre les dije que si lo llegaban a ver, no fueran groseros con él y que no se le aventaran o hicieran ruido porque a él no le gustaba que lo descubrieran. Pues bien, después de estar planeando el dichoso evento y haber comprado los regalos que habían pedido mis hijos, llegó el día, o mejor dicho, la noche. Me vestí de Santa Claus y obviamente no me subí al techo y me metí por la chimenea. Solamente me escondí en un armario y esperé a que mis hijos estuvieran en su cuarto para salir, hacer un poco de ruido y esperar a que me descubrieran. Les había dicho que dejaran algo de galletas y leche, como ya habíamos hecho tradicionalmente desde que tenían uso de razón. Obvio me aseguré de que dejaran mis galletas favoritas. Dieron las 11 de la noche. A esa hora mis pequeños ya estaban en cama, y muy probablemente dormidos, aunque conociéndolos, yo sabía perfectamente que estaban despiertos y preparados para encontrarse con Santa Claus. Estaba yo escondido en el armario que estaba junto a la sala, esperando escuchar a mis pequeños husmear para aparecer. De pronto empecé a oír unos pasitos. Al principio creí que eran mis hijos, caminando de puntitas para no ser descubiertos, pero había algo extraño en la frecuencia de los pasos. No sonaban como si fueran 2 pares de piececitos sobre el suelo. Era más bien como una sucesión de muchos pequeños pies en cada paso. La curiosidad me ganó, y aun sabiendo que podría ser visto antes de tiempo por mis hijos, me asomé por una rendija y vi lo más espantoso que he contemplado en mi vida. Era una especie de monstruo con decenas de pequeños pies insectoides rondando por mi casa. Se asomaba a los rincones, olía con lo que parecía ser una nariz de cerdo las paredes y los muebles, hasta que se topó con la leche y las galletas y se las comió despacio y con un gusto que me causaba asco. Estaba pasmado con lo que estaba viendo cuando de pronto recordé a mis hijos. De inmediato volteé a la puerta que daba acceso a la sala para poder ver si estaban ahí, para protegerlos de semejante aberración, pero no los vi. Al parecer y por suerte, se habían quedado dormidos, por lo que esperé un momento para ver lo que hacía esa cosa, y cuando no encontró más comida, simplemente se metió a la chimenea haciendo un ruido extraño que me causó escozor en el cuello. El sonido de cientos de pequeñas patas subiendo por el muro interior de la chimenea. Cuando todo aquello pasó, salí despacio para ver la escena. El vaso de leche vacío. De las galletas solo quedaban migajas, y vi de pronto bajo el arbolito de Navidad un par de bultos extraños. Me acerqué a ver, y cuando las lucecitas de Navidad alumbraron suficiente, me di cuenta de que eran 2 bolas gelatinosas.
De inmediato mi mente me hizo deducir que eran probablemente huevos. Huevos que había dejado aquella criatura extraña como regalo, así es. Esa especie de Santa Claus monstruoso había dejado un par de crías a manera de regalos con quién sabe qué intenciones. De inmediato tomé el saco donde había guardado yo los regalos. Lo vacié deprisa bajo el árbol sin importar el ruido que causara, y metí ese par de monstruos no nacidos para llevármelos lejos. Cuando salí, y mientras metía el saco a la cajuela de mi auto, vi de lejos sobre el techo del vecino, como aquella criatura extraña salía de la chimenea y de inmediato corriendo como un enorme insecto, se metía a otra. No supe qué hacer, solo me llevé los huevos y los arrojé en un arroyo cercano que llevaba algo de agua gracias al deshielo, y solo vi cómo se iban flotando lejos. Cuando regresé, eran cerca de la 1 de la mañana del 25 de diciembre, y yo estaba aún vestido como Santa Claus, pero sudoroso y con las botas llenas de lodo. Mis hijos nunca vieron a Santa esa noche, pero yo vi algo que me cambió para siempre la manera de ver la Navidad, y desde entonces las chimeneas me dan miedo, y más cuando se acerca la época navideña. Por eso decidí bloquear la chimenea y seguir decorando por encima, aunque ya no lo hacía con tanto gusto, puesto que cada cosa que representa la Navidad a mí me trae recuerdos de esa noche. No supe nunca qué sucedió con los demás huevos, pero temo lo peor, porque a la mañana siguiente y durante varios días empezaron a llegar patrullas y ambulancias periódicamente, y en la tele empezaron a aparecer noticias en las que se hablaba de un asesino que dejaba a sus víctimas con el pecho abierto. Me imagino que todos ustedes ya ataron cabos, pero pues no tengo manera de comprobar nada. Así que solo se queda como un relato, para muchos tal vez fantasioso. Pero para quienes lo vivimos de cerca, es un ejemplo perfecto de que hay cosas extrañas moviéndose sobre la tierra y entre nosotros, y no estamos ni de lejos preparados para lidiar con ellas. Espero haya sido de su agrado mi historia, y tengan mucho cuidado con sus chimeneas. Saludos. Estoy seguro de que, a la gran mayoría de la audiencia, le ha pasado algo como lo que les voy a contar, y seguro muchos coincidirán en que es probable que fueran imaginaciones de un niño. Pero, aún así, no deja de perturbarme ahora a mis 30 años. Cerca de mi casa hay un centro comercial. Dentro hay un pequeño local de muñecos de todo tipo, de porcelana, de ventrílocuo, peluches, botargas, etcétera, etcétera. A mí nunca me dieron mayor miedo, más allá de incomodidad, de ver tantos juntos. Pero cerca de la entrada, cuando empezaba la temporada de Halloween, ponían un Santa Claus enorme cuya cara me aterraba. Tenía unos ojos enormes, casi saliéndose de sus cuencas, y una sonrisa llena de dientes amarillos chuecos y perturbadoramente realistas. Es más, en la escuela decíamos que esos dientes eran de verdad y que se los quitaba a los niños que se portaban mal. Pues no les miento, cada año ese muñeco se veía peor, en vez de irlo viendo menos amenazante conforme crecía. Era, al contrario, cada año parecía volverse más y más real, al grado de que eventualmente sentía que me seguía con los ojos. Siempre pensé que era mi imaginación y nunca le di mayor importancia. Pero eso sí, siempre que pasaba cerca de ese lugar, o agachaba la mirada o la volteaba a otro lado, obvio para empezar,
Trataba de no pasar cerca, pero estaba prácticamente a la entrada del centro comercial, y solo había otra entrada, a la cual no era práctico ir, ya que era darle la vuelta entera a la plaza, y cuando iba acompañado, nadie ni de chiste quería hacer eso, y menos si les contaba que era porque no quería encontrarme de frente con ese horrible Santa Claus. Total, ese Santa Claus nunca dejó de darme miedo. Hubo una época en que nomás se acercaba la temporada en que lo ponían y comenzaba a tener pesadillas con él. Y de una de esas ocasiones les quiero hablar. Era ya noviembre y empezaba a ponerse helado. El Santa Claus ya llevaba un mes más o menos donde siempre lo ponían. Y como les mencioné antes, este año se veía más terrorífica que el anterior. Con decirles que ya no toleraba verlo a los ojos. Me daba miedo incluso verlo reflejado en las vitrinas de los negocios cercanos. Y no iba a la plaza de noche, solo nunca. Pues una de esas noches en que por azares del destino tuve que ir de noche entré casi corriendo a la plaza, y ya cuando me iba, la otra entrada ya estaba cerrada porque eran las 11 de la noche. Así que con todo el miedo del mundo, dentro de una plaza con la mayoría de las luces apagada, el eco del edificio vacío y olor a humedad, tuve que caminar lo más rápido posible rumbo a la salida. Aún no sé por qué mis ojos voltearon a una vitrina donde se podía ver la tienda donde estaba colocado el Santa Claus y noté que ya no estaba. Me sorprendí por un instante, pero también me alegré, creyendo que tal vez ya habían decidido deshacerse de él. Así que me acerqué despacio y con precaución a la entrada de la tienda. Y en efecto, ese monstruoso muñeco no estaba. Sentí un gran alivio por un instante, pero la sangre se me fue a los pies cuando en el reflejo de esa misma tienda vi el rostro de esa cosa detrás de mí. De inmediato volteé y lo vi parado a escasos centímetros de mí. Salí corriendo y escuchaba clarito sus pasos detrás, como si me persiguiera. Luego sentí un tirón en mi sudadera y como pude me la quité y seguí corriendo hasta la casa a esconderme bajo las cobijas. Al día siguiente, sin saber si lo que había experimentado había sido un sueño o no, me armé de valor para asomarme a la plaza, y en efecto vi a la botarga donde mismo, pero lo que me causó un escalofrío horrible fue el ver que tenía en una de sus manos mi sudadera. Desde ese día no hay nada que me disuada de creer que ese Santa Claus tiene vida, y que probablemente esos dientes sí sean reales. Esa fue mi historia, muchas gracias por el espacio para contarla. Y tengan mucho cuidado con esos muñecos de Santa. Nunca se sabe qué intenciones podrían tener.